¿Querés saber qué tienen de sociológico los zapatos? Quédate a ver este video. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Objetos en YouTube. Hoy estamos aquí reunidos nuevamente para abordar un objeto que se vincula con un fenómeno social de la modernidad que está muy manoseado por las ciencias sociales. Hay muchísima literatura académica acerca de la moda y hay muchos análisis exhaustivos de distintas prendas de vestir. Yo la verdad me enfoqué en la que creo que es una de las más interesantes, que es la que llevamos en los pies. El objeto del día de hoy es el zapato. Como siempre, vamos primero a hacer un poco de historia. Hacer una historización del calzado es una tarea titánica, así que me voy a limitar a hacerles un breve resumen, pero sepan que en la descripción encuentran tanto la bibliografía, donde ahí pueden ahondar un poco más, el libro de Lipovetsky está muy interesante, es sobre la moda, pero toca el tema del calzado obviamente y es muy interesante, pero también tiene una nota en el blog, más específicamente, donde toco el tema del zapato y amplío un poco más su historia. Pero vamos a los datos, vamos a la data. La primera prueba indirecta de calzado primitivo tiene nada más y nada menos que 40.000 años. Los estudios arqueológicos indican que para ese tiempo la estructura ósea del dedo pequeño del pie empezó a cambiar. Se infiere de ello que los primeros seres primitivos que habitaban la tierra ya llevaban algo en los pies. Ahora bien, la primera pieza de calzado efectiva que se encuentra data de hace 9.500 años, bastante tiempo después, y se encontró en la región central de Oregón, Estados Unidos. Luego, por supuesto, hay multitud de referencias visuales en las culturas egipcias, en las culturas romanas, griegas y orientales. Y en ellas ya encontramos, en cierto sentido, capas más complejas de sentido que se le van adosando al calzado. Porque no todos los usaban y quienes sí lo usaban, bueno, no todos usaban el mismo. Qué redundante, dije usaban como 3 veces seguida. Bueno, con esto quiero decir que a partir del uso del calzado se comenzaban a trazar jerarquías. Empezaba a tener funciones simbólicas. Y en la antigua Roma esto se materializa en pautas específicas en relación al calzado. El gobierno romano, mediante las leyes suntuarias, normas influenciadas por las creencias cristianas que restringían el consumo de la población, estableció el tipo y el color del calzado que debían llevar tanto los ciudadanos, los soldados y ciertos miembros del Senado. Sin embargo, el sociólogo francés Gilles Lipovetsky va a decir que estas reglas, fruto de la creciente fuerza de los estados como organizadores de la realidad social, no marcan un cambio trascendente en términos de la función de la indumentaria en general. Arguye que todavía se tratan de civilizaciones que anclan su manera de vestir en la tradición y que los cambios en las estéticas y en las prácticas de vestir provenía más de las relaciones exteriores, o sea, de los vínculos que se iban trazando con otras culturas por fuera de lo más próximo, de lo más cercano, y también de ciertos caprichos de los monarcas. Es decir, no existía un sistema de la moda porque la estética estaba atada a la política, no había un sistema autónomo. Y para hablar de la función simbólica del calzado, inexorablemente tenemos que hablar de la moda. Lipovetsky va a plantear que la moda emerge como ruptura a fines de la Edad Media, cuando las sociedades occidentales empiezan a aceptar el cambio como tendencia intrínseca de la vida social, cuando la novedad se hace un interés constante y buscado, una exigencia cultural autónoma. Esto, vale aclarar, tiene su epicentro en las aristocracias europeas y va a pasar mucho tiempo, un proceso largo de siglos y siglos para que esto se expanda a la población en general. Todas estas cuestiones son importantes para nosotros porque el sistema de la moda es lo que determina fundamentalmente al zapato en la actualidad, en el presente y en nuestras rutinas de la vida cotidiana. Ahora vamos a ir concretamente con el tema de la moda. Lipovetsky sostiene que en el siglo XIV se hace una diferenciación fundamental entre los atuendos masculinos y femeninos. Si antes la indumentaria era indistinta para ambos sexos, ahora las prendas iban a adaptarse y a exaltar los atributos distintivos. No obstante, en el caso del calzado, estas variaciones tardan sus siglos en llegar. Recién en el siglo XVII hay una diferenciación lo suficientemente evidente. Las mujeres, por ejemplo, llevaban pantuflas y zapatillas de satín y seda,
con diseños relativamente sencillos, mientras que los hombres, además de las botas que simbolizaban el mundo del trabajo, llevaban mocasines de unos diseños bastante estrafalarios. Estas distinciones, vale aclarar, se dan más que nada en los círculos de la élite social. Va a ser recién en el siglo XIX, siglazo, que la moda va a incorporar a los demás segmentos de la población. ¿Se acuerdan de las leyes suntuarias que instauró el gobierno romano que mencionaba hace un ratito? Bueno, con sus modificaciones continuaron vigentes en la mayoría de las sociedades europeas hasta el siglo XIX. Según la periodista española Marguerite Rivière, recién en este siglo son derogadas más por las necesidades de expansión de la industria textil que por una política democrática altruista. Y por supuesto, como sucedió con otros objetos que hemos analizado en el podcast y también con alguno que otro que hemos analizado acá en el canal, por ejemplo, el cigarrillo, la sed industrial va de la mano con la maquinaria publicitaria. El zapato no fue la excepción. Dicho todo esto, ahora quiero pasar a una sección más de análisis, de analizar la función simbólica, pero en un marco de discusión distinto. Ya hemos observado, sobre todo en el podcast, cómo la mayoría de los objetos trascienden su función utilitaria y adquieren múltiples capas simbólicas y comunican a través de su uso o su posesión cualidades de justamente los actores que los poseen, pero como también los actores que lo poseen le dan significado. Podría repetir ese patrón con el zapato, de marcar sus significados, pero creo mucho más interesante darle otro marco a este análisis. Y este marco tiene que ver con analizar si a la hora de calzarnos, en el acto de calzarnos, estamos totalmente influenciados por condiciones externas o si realmente tenemos un poder de decisión a la hora de vestirnos. Y acá es que aparece la respuesta a la pregunta que planteaba al inicio del video: ¿qué tienen de sociológico los zapatos? Bueno, voy a introducir un poquito de marco teórico para desarrollar esto. La sociología, como la mayoría de las ciencias sociales, se caracteriza por ser multiparadigmática, por haber múltiples perspectivas para abordar el mismo objeto. En este caso, el objeto de estudio es la sociedad. ¿Cómo se conoce este objeto de estudio? ¿Cómo se estudia, valga la redundancia? Es el principal problema para la mayoría de las ciencias sociales. Es una cuestión epistemológica. Esto es justamente lo que dispara que haya tantas corrientes. En el caso de la sociología, los enfoques rectores son principalmente dos, aunque a lo largo de los años y las décadas se han desarrollado intentos teóricos por sintetizarlos. Por un lado están quienes enfatizan una postura objetivista, apegada al método de las ciencias naturales. Un sujeto, el científico, analiza un objeto, la sociedad. La sociedad es tratada como una cosa, como una suma de las partes. En este caso somos nosotros, ¿no? Los sujetos y nuestras acciones. Esa unión, esa suma da como resultado a la sociedad. Y esa sociedad tiene estructuras que se nos imponen y que nos limitan a través de normas, reglas y costumbres. El sujeto queda así desde esta postura mermado de poder ante la fuerza estructural. Emil Durkheim, uno de los principales padres fundadores de la sociología moderna, junto a Marx y Weber, fue y es el faro de quienes adhieren a este enfoque epistemológico. Por otro lado están quienes sostuvieron una postura comprensivista, hermenéutica. De este lado de la grieta podríamos mencionar a Schutz, a Berger y Luhmann, a Tilgey, y básicamente lo que hacen es descartar la otra postura, que dicen no es posible conocer a la sociedad como una cosa, porque lo social no se puede analizar de la misma manera que analizamos y estudiamos la naturaleza. Lo que sí podemos analizar, se dice desde esta postura, son las construcciones sociales que hacen los actores de la realidad. Se pone el énfasis en ellos porque se teoriza que ellos son quienes hacen la realidad. Y aquí los sujetos tienen poder de agencia, tienen poder de construcción, no se pone el peso en ellos. Esto es un bruto reduccionismo, pero para que se entienda, para que sea didáctico y no estemos acá hasta las 3 de la mañana. Yo me podría quedar tranquilamente hablando hasta las 3 de la mañana de esto. Pero si quieren ampliar, bueno, lo buscan. Objetivismo versus subjetivismo en ciencias sociales o en la sociología y encuentran un montón de material. Entonces, resumiendo, el problema de la sociología en particular y de las ciencias sociales en general es un problema de acción versus estructura. Poder de los agentes o poder estructural que los oprime. Claro que son teorías y no niegan totalmente. La acción no niega totalmente la estructura y ni la estructura niega totalmente la acción, sino que ponen el peso más en una cosa que en la otra para hacer los análisis. ¿Y a qué viene todo esto? A que yo creo que podemos aplicar este problema general de la ciencia, estas dos perspectivas, para analizar una serie de casos prácticos, para analizar el acto de calzarnos. Y ahora efectivamente vamos a ver un par de casos prácticos para discurrir acerca de esta cuestión.
El zapato con tacón de aguja, por ejemplo, no podría haberse concebido sin urbanización, sin terreno firme donde anclarse, y tampoco sin la concomitante distensión del régimen victoriano y el paulatino cese de la condena moral a la sexualidad de las mujeres. Luego solo le quedó a la publicidad y al mercado generar la necesidad de consumo del producto. De nuevo, haciendo un bruto reduccionismo, lo que podemos ver acá es la fuerza estructural, cómo lo que llevamos en los pies se puede lucubrar desde arriba, desde las empresas, sea la industria publicitaria o la industria de vestimenta, representando, ¿no? Esta cosa que nos supera, que nos impone que debemos usar o no usar. Y algo similar podríamos afirmar sobre el actual calzado deportivo, que con sus suelas de gomas resistentes se adaptan a la configuración del espacio social pavimentado y con sus colores llamativos podríamos decir que ciertamente responden a las tendencias kitsch de la época posmoderna. Del lado totalmente opuesto, o sea, del lado que podríamos decir como un enfoque comprensivista o hermenéutico, encontramos el caso de las botas Dr. Martens, que originalmente tenían un fin estrictamente utilitario. Fueron creadas para ser más flexibles y dar más comodidad al pie, sin ningún fin estético. Y sin embargo, estas botas fueron apropiadas por las movidas punk y skinhead en la década de los 70s. Grandes bandas de rock, como los Sex Pistols, las usaron para subirse al escenario y todavía hoy permanecen atadas de alguna manera a esas subculturas y al mundo del rock. Lo que podemos ver acá es un caso de significación desde abajo, porque no hubo una orientación desde arriba hacia ese segmento del mercado. Se trató de un fenómeno espontáneo, de autoexpresión, fruto de la agencia de los individuos. Que luego la industria supiera readaptarse a esa emergencia imprevista, bueno, es otra historia, pero ahí podemos ver, ¿no?, cómo quedan limitados estos dos enfoques, ¿no? Estructura y acción se tocan mucho más de lo que en realidad esta primigenia dicotomía planteaba. Para ir cerrando ya, porque si no se nos hace muy largo, como siempre, me gustaría dedicarle la conclusión de este video y un pequeño apartado al tema de la producción del calzado y todas las problemáticas que acarrea. Meternos en el proceso de producción de la industria del calzado justamente nos lleva a echar luz sobre problemáticas mucho más estructurales. Según una investigación de la Sociedad Argentina de Pediatría, la industria textil es uno de los principales focos de trabajo infantil, que además de vulnerar los derechos fundamentales de la niñez, afecta al desarrollo psicofísico de niños y niñas. Otros estudios de carácter más sistemático mencionan, además del trabajo infantil, los bajos salarios y la contaminación ambiental, fruto del accionar de esta industria. La regulación en estos sentidos es particularmente difícil por las redes globalizadas de producción de la industria textil. En el caso del calzado, como bien señala el sociólogo argentino Claudio Bensecri, el proceso de producción puede involucrar hasta 4 continentes trabajando en conjunto. Un cambio en estas prácticas supone un rediseño total de las estructuras productivas. Y aunque algunas empresas han puesto en marcha medidas ecológicas para la elaboración de sus productos y por su parte desde la sociedad civil han surgido propuestas de economías circulares con la idea de extender la vida útil de las prendas. Y acá si queremos, ¿no?, volvemos al bloque anterior, ¿no? Acá está esto de agencia de estructura, ¿no? Una propuesta que nace del seno de acciones conjuntas de muchos actores y por otra parte la respuesta estructural de las empresas, ¿no? ¿Pero a qué iba con todo esto? A que aunque estén estas medidas ecológicas de las empresas y por su parte los individuos pongan en marcha acciones conjuntas para desarrollar economías circulares y extender la vida útil de las prendas, la realidad es que se necesita, para que haya un verdadero cambio, una mucho mejor legislación laboral. Y hasta acá llegamos por el día de hoy. Les recuerdo que en la descripción pueden encontrar el link al podcast en Spotify. Hay capítulo nuevo sobre el pan y también encuentran la nota que se la fui mencionando a lo largo y ancho de este video, donde amplío un poco más la info sobre ese capítulo del pan también, pero sobre todo sobre el tema del zapato. Obviamente suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita, todas esas cosas que ustedes ya saben. Y eso fue todo, amigos y amigas. Nos vemos la próxima.